Me han amenazado de muerte porque mi intervención al dar datos, lugares y personas que estaban envueltas en el tráfico humano, entré en una zona de peligro y los traficantes de personas son los que han estado por detrás de las amenazas. José Luis Azcona, obispo de Maralló, está marcado para morir. Este agustino recoleto está en el punto de mira de las mafias por denunciar la explotación sexual de mujeres y niños en el estado brasileño del Pará. Y con él, otros 2 obispos también están marcados para morir. El estado brasileño del Pará, en la desembocadura del Amazonas, es uno de los mayores centros de corrupción y violencia institucional del país. También es uno de los que más sufre la deforestación de la selva amazónica al dictado de oscuros intereses económicos. Aquí los poderosos no tiemblan a la hora de llevarse por delante una vida humana o una inmensa extensión de selva. La extensión de la prelatura de Maralló son 83.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente la extensión de Portugal. Si yo quiero ir desde la sede episcopal Soure al centro de la isla, son 2 días y 2 noches navegando con los intervalos que tengo que hacer en los puertos. Tenemos 500 comunidades eclesiales de base. Algunas están, por ejemplo, en breves a 14 horas, 16 horas, 17 horas de la sede parroquial. Y todo en barco. Es una comunicación muy difícil. En toda la prelatura existe el régimen de mareas. 6 horas de marea alta, 6 horas de marea baja. Llevo 25 años de obispo y aún no conozco las 500 comunidades eclesiales de base y nadie puede. La renta per cápita de la prelatura de Maralló, de la que es obispo José Luis Azcona, es la 4ª parte de la media nacional, y más del 40% de sus familias viven por debajo del umbral de la pobreza. El 85% de sus habitantes depende completamente de los programas asistenciales del Estado para sobrevivir. Algunos municipios de Maralló tienen el índice de desarrollo más bajo del Brasil en algunas áreas, como por ejemplo Anayás, Portel hace 4 o 5 años, por ejemplo Melgaço con 50% o más de analfabetismo. En el Parlamento de Brasilia, Monseñor Azcona denunció la explotación de menores en la región de Maralló y acusó con nombres y apellidos a jueces, policías y políticos corruptos. Estamos a 40 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el Canal Sur. La desembocadura o delta del Amazonas son 300 kilómetros desde la punta del Amapá a la punta del Pará, donde nos encontramos. Son 300 kilómetros desamparados por la vigilancia brasileña. No se hace presente ningún barco de la Marina brasileña y por ahí entran y salen realidades humanas tristísimas, como es la realidad del tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de biodiversidad, el abuso ecológico de las reservas del pescado en la misma desembocadura, tráfico de personas a la Guayana Francesa y hasta para Europa. Es verdaderamente una región abandonada, es una cuestión de seguridad nacional de la nación brasileña. Eso es una vergüenza.
Los 3 obispos amenazados por las mafias cuentan con el apoyo incondicional de la Conferencia Episcopal Brasileña, quien avisa a los mafiosos de que cualquier agresión contra estos pastores atenta contra todos los obispos y contra el pueblo al que sirven con celo y coraje. No tengo miedo a viajar solo, a pesar de que algunos ya me advirtieron que estos viajes pueden ser peligrosos, especialmente en la entrada y en la salida del barco. Pero estando dentro no tengo ningún miedo. Creo que el pueblo y Dios son los mejores protectores que puedo tener. Cada vez que los obispos de Brasil se reúnen en Asamblea General, los 3 que están marcados para morir reciben protección policial. Las amenazas suelen producirse mediante llamadas telefónicas, cartas anónimas, correos electrónicos y hasta en artículos de prensa. A los pocos días en el periódico O Globo de Río de Janeiro, mi nombre aparecía entre los marcados para morir, junto con otros 2 obispos del Pará y algunos otros defensores de los derechos humanos, sobre todo de los trabajadores de la tierra. Las actuaciones de Monseñor Azcona en favor de los derechos humanos tienen un largo historial. Ha denunciado repetidamente la lamentable situación de las reclusas en las cárceles, el tráfico de mujeres y la comercialización ilegal de animales y plantas autóctonas, así como las malas comunicaciones en la región. Desde que llegué hace 27 años ya existía el turismo y no se nota un progreso tan evidente. Por el contrario, parece que a pesar de todas las promesas de las autoridades, la realización efectiva de programas de turismo y de infraestructura no está aconteciendo. Las posibilidades de esta playa, que son 40 kilómetros desde aquí hasta la desembocadura, 40 kilómetros de playa enorme, que no es utilizada por nadie, solo por algunos pescadores dispersos, no tiene ningún futuro si no se pone una infraestructura básica. Las localidades de Salvaterra y Soure están separadas por un ramal del Amazonas que recibe el nombre de Paracaguari, con una profundidad de 60 metros. En 1981 hubo un naufragio en el que murieron ahogadas 40 personas. Entre las víctimas se encontraba un misionero agustino recoleto que salvó varias vidas antes de perder la suya. Soure es la capital de la isla y la ciudad más poblada de Marajó. El último censo dice que ya han llegado a los 23.000 habitantes. La perla de Marajó se ha convertido en un importante destino de turismo interior. Los brasileños visitan la capital del búfalo, atraídos por sus inmensas playas y la exuberancia del Amazonas, pero sobre todo por la tranquilidad que se vive en sus calles. No es extraño ver paseando por sus calles búfalos y caballos sueltos como si fueran unos vecinos más de la pequeña ciudad amazónica. Aquí el reloj es un instrumento inútil. El tiempo en Soure no vale absolutamente nada porque es lo que a todo el mundo le sobra. El Seminario Menor San José, situado junto a la Catedral de Marajó, comenzó a funcionar en los años 60 del siglo pasado. Los seminaristas estudian en un colegio público de Soure y completan su educación sacerdotal aquí. Las edades de los 12 chicos que actualmente viven internos en el Seminario Menor van de los 15 a los 21. La mayoría de ellos viven en comunidades del interior, muy alejados de Soure. Algunos están a varios días de viaje. Es por eso que solo van a casa 2 veces al año, coincidiendo con las vacaciones escolares más largas.
El Seminario Menor San José es uno de los muchos proyectos financiados por los agustinos recoletos. Su objetivo es ofrecer una formación apropiada a los jóvenes marayoaras que sienten la llamada de Dios. Actualmente, la Orden de Agustinos Recoletos sigue financiando íntegramente la formación de las vocaciones nativas en los seminarios de la prelatura de Marayó. En 25 años, con relación a proyectos importantes para la misión, sean seminario mayor, seminario menor, sea barcos misioneros para las parroquias, carros necesarios dentro del ámbito de la ciudad, Dios ha sido muy generoso. El obispo de Marayó es uno de los últimos mecanógrafos en activo. Esta vieja máquina de escribir es una de sus pocas posesiones. Hace 25 años no había ordenadores. En Soure ni siquiera tenían luz eléctrica. Ahora los tiempos han cambiado y en la sede episcopal hay luz y computadoras. Pero los médicos le han desaconsejado el uso de pantallas luminosas debido al glaucoma que tiene en los ojos. Monseñor Azcona es conocido en toda la prelatura como Dom José. El pasado mes de abril celebró sus bodas de plata como obispo de Marayó. Dom José vive la pobreza con una naturalidad poco habitual en un obispo. Dentro de 3 años cumplirá la edad canónica para retirarse. Entonces nombrarán otro obispo. Su preocupación es dejarle algo de dinero ahorrado para que pueda mantener la prelatura. Una empresa nada fácil. La sobrevivencia económica de una iglesia particular como la nuestra es un verdadero milagro. El obispo es el primero que se levanta en Soure. Todos los días, antes de las 5 de la mañana, abre las puertas de la catedral por si alguien quiere acompañarle en el rezo. Dom José es un navarro de 72 años. Muy joven entró en el seminario que los agustinos recoletos tenían en San Sebastián. En 1961 profesó en el monasterio granadino de Monachil. Completó sus estudios de teología moral en Roma, donde se ordenó sacerdote en 1965. Durante 5 años fue capellán de los emigrantes españoles en Alemania. En 1985 llegó como misionero a Marayó y 2 años después Juan Pablo II le nombró obispo. La oración es mi vida y procuro que mi vida sea oración. Y la oración es mi vida porque el sentido de la misma es Dios. Y es en la oración donde lo encuentro de un modo más directo y más inmediato. Y es mi vida porque en Dios está también mi pueblo, está el pueblo de Dios, que entra en comunión conmigo y con el mismo Dios en el momento en que me arrodillo, alabo a mi Dios, le pido. Por tanto, yo no tendría sentido, mi existencia sería inútil si la oración